Tomemos ahora esta expresión, triángulo verde, y calculemos su estadística, su valor medio. Consideremos ahora que h-check es una variable aleatoria. Asumamos que lambda p sigue siendo constante, estamos dentro de un área local, y este h-check va fluctuando con estadística Rayleigh. Y calculemos el valor medio de esta expresión, de esta razón señala ruido que hemos llamado gamma. Entonces nos interesa calcular el valor medio de la SNR en ambientes Rayleigh. Entonces comenzamos con gamma y ahora le calculamos el valor esperado, haciendo énfasis de que ahora ese valor esperado es sobre h-check. Esto es igual al valor esperado de h-check, valor absoluto al cuadrado, símbolo dividido por n0 partido por lambda p al cuadrado. Esto es lo que llamamos la SNR media del área local. SNR media por símbolo en el área local. Bueno, esto es constante, esto es constante, esto es constante y nos interesa calcular el valor medio sobre h-check. Y si queremos ser muy rigurosos, entonces, y tal vez para que no se genere confusión, aquí vamos a decir dado lambda p, asumido lambda p conocido para asegurar de que no es una variable aleatoria. Entonces esto es igual a e símbolo dividido por n0 dividido por lambda p al cuadrado multiplicado por el valor esperado de los h-check al cuadrado. Ahora, recordemos que h-check módulo es lo que habíamos definido como una variable r distribuida Rayleigh con parámetro sigma r igual 1 medio. Habíamos dicho que h, ¿no es cierto?, tiene magnitud con distribución Rayleigh. Entonces, de la propiedad del segundo momento, porque esto entonces no es otra cosa que el segundo momento, es el valor esperado de r al cuadrado. Entonces, esa propiedad la conocemos bien, de la propiedad del segundo momento de una variable aleatoria Rayleigh. Resulta que el valor esperado de esa variable al cuadrado es igual a 2 veces sigma r al cuadrado. Y sabemos que sigma r al cuadrado es 1 medio. Por lo tanto, el valor esperado de h-check al cuadrado es igual a 1. Entonces, este término de acá, vale 1. Y esto también tiene que ver, es un resultado de un supuesto subyacente, que todas las trayectorias hn que comprimidas en el tiempo, porque estamos en el caso 1a, tiempo es símbolo mucho más largo que dispersión del canal, todas esas trayectorias que se suman son trayectorias que suman en valor esperado potencia 1 y eso no es otra cosa que la expresión que tenemos acá. Entonces, con ello, encontramos que el valor esperado
calculado sobre los h-check de la razón señal a ruido media por símbolo es igual a E símbolo dividido por N0 dividido por lambda p al cuadrado. Y esto lo vamos a definir y lo vamos a estar usando muchísimo como gamma barra. Y esta expresión la vamos a llamar triángulo naranjo. Gamma barra es el valor medio de la SNR en el área local y es la razón señal a ruido media del ambiente. Entonces, en nuestro análisis de desvanecimiento, gamma barra va a representar la razón señal a ruido media que se observa en el área local y la vamos a llamar la razón señal a ruido media del ambiente. Si es que comparamos con la expresión triángulo verde, y aquí voy a volver a triángulo verde, si la comparamos con la expresión para la razón señal a ruido, si quieren instantánea, razón señal a ruido de un símbolo por símbolo, encontramos que gamma es igual a gamma barra multiplicado por h-check al cuadrado. Y a su vez esta la vamos a llamar triángulo azul. Es decir, hay una relación muy simple entre la razón señal a ruido media del ambiente, la razón señal a ruido por símbolo, y esa relación tiene que ver con el desvanecimiento Rayleigh al cuadrado, el módulo al cuadrado del desvanecimiento Rayleigh. Y esto lo tenemos que estudiar, interpretar, analizar en un poquito más detalle en la cápsula inmediatamente siguiente.